así después nos es más fácil para, para armar las salas con los grupos enteros y incluso para tomar lista hoy que es miércoles. Bueno, em, no tengo tantas em, cosas específicas de prácticas específicas, es decir, no recorté tantos informes para esto, pero hay algo en particular que me gustaría charlar con ustedes. Primero, sí, la actividad 2.1 esencialmente se había hecho en clase y como todos saben era calcular cuánto se esperaba que se aparte la barra dadas estas condiciones, ¿no? Y bueno, ahí todos lo hicieron bien, 682 micrones daba, creo que no recuerdo ningún caso donde no hayan llegado al resultado correcto. En la segunda parte, pensando en una configuración experimental como la que se ve en pantalla, donde A es la distancia, el tamaño de esta ranura, pasa un láser y uno mira el patrón de difracción del otro lado. Entonces estaban los parámetros característicos acá, eran A, D, la distancia de la rendija a la pared, y lambda, la longitud de onda del láser que usen para hacer la práctica. Y esencialmente lo que se les pedía eran dos cosas. Por un lado, calcular a qué distancia tenía que estar esta franja de la pared para cumplir la condición de Fraunhofer, que todos escribieron correctamente, esto de que D tiene que ser mucho mayor que A cuadrado sobre lambda, pero no todos, de hecho yo diría la mayoría no discutió mucho qué significa ese mucho mayor de A cuadrado sobre lambda. Y creo entender por qué, y eso es lo que quería discutir. La segunda parte de esta actividad 2.3, lo que les pedía es que a partir de la distancia que hubieran decidido tomar para hacer el experimento, el láser que determinaba el color básicamente, y la distancia entre las rendijas, que con esto además calculen la distancia interfranja, ¿no? Entre mínimos, por ejemplo. Bien, básicamente la mayoría eligió un solo láser y para un dado color hizo la cuenta. Un solo grupo lo hizo para los tres, lo señalo como algo bueno. Eh, Quizás lo que recomendaría en este caso es, estas fueron dos tablas distintas dentro del informe, se podría armar una sola, ¿no? Sacar factor común la primera columna y armar una sola. No es problema que una tabla tenga más información que la que en el momento que se la cita hace falta, sino que la primera vez que se la cita se mira una parte de la tabla y más adelante se vuelve a citar la misma tabla en donde hay más información, ¿no? No hay problema en agregar información que viene después en una única tabla y que esa tabla se vaya citando conforme avanzan en la escritura del informe. Eso está bien. Incluso en el texto de este informe estaban las longitudes de onda de estos láseres, que también podría ser otra columna en una única tabla, ¿no? Una columna donde dice el color, otra donde está la longitud de onda, otra con la distancia crítica calculada a partir de esto, y otra con la distancia interfranja calculada a partir de esto. Una única tabla con eso estaría bien. Igual, insisto, este es el único grupo que se tomó el trabajo de calcularlo para tres longitudes de ondas diferentes, con lo cual es algo bueno, ¿no? Es un detalle que quería agregar sobre cómo presentarlo. Ahora, lo que sí pasó en general, y esto es lo que me interesaba discutir con ustedes, es que todos, salvo un grupo, cuando calcularon cuál era la distancia, cuál era el tamaño de la ranura, lo que hicieron fue usar el resultado del punto A, en el cual para una distancia L colgaban 10 gramos, y entonces les daba, como dije, 682 micrones el desplazamiento de la punta de la barra. Ahora, el lugar donde uno coloca la lámina no tiene por qué ser la punta de la barra, ¿no? De hecho, la fórmula explícitamente dice que una cosa es L, el largo de la barra, y otra cosa es X, el lugar donde uno pone la ranura. Alguno podría decir, bueno, pero no está mal decir que la ranura estuvo en la esquina. No, no está mal, y de hecho, en la corrección, el que hizo esa cuenta y está todo bien, tiene un 10, pero lo que es interesante es usar este ejemplo para contarles cuál es el tipo de ejercicios que estaría bueno que ustedes se propongan hacer con estas cosas. Culpa de haber puesto la lámina en la esquina, es decir, x igual a L. Cuando x es igual a L, la apertura de la rendija era casi de 1 milímetro, 600 micrones, dependiendo del láser que hacían pasar, ¿no? Porque
Si el láser es rojo, entonces el lambda es más grande, y si el lambda es más grande, la distancia esta no hace falta que sea tan grande, o sea, uno puede jugar acá con esto. Yo los invito a jugar con estas tres en simultáneo. Es lo siguiente. Intuitivamente uno ve que si la lámina, en lugar de estar en la punta, está un poquito más adentro, o sea, si en lugar de estar a 40 centímetros, X está a 25, por ejemplo, entonces, sin hacer la cuenta, uno ve que esto se va a abrir menos, ¿no? Cuando más hacia la esquina estoy, más apertura voy a lograr en esta rendija. ¿Y cuáles son las consecuencias de que esto se abra menos? Bueno, directamente, si esto se abre menos, como esta apertura es este A que está acá, la condición de Fraunhofer se va a poder cumplir con una distancia más chica. Y esto lo menciono porque muchos se encontraron con el problema de que por no poner la laminita un poco más atrás, sino en la punta, les daba que la distancia mínima era 1 metro, y decían, bueno, lo pongo a 1,5 metros. Y bueno, si la condición mínima es 1 metro y medio no es algo para decir mucho mayor, ¿no? Pero entiendo que lo hacían porque sabían que decir 10 metros o 100 era medio incompatible con las dimensiones del laboratorio. Ahora, en esas circunstancias, donde la condición, para cumplir con la condición física que uno busca, que en este caso es la condición de Fraunhofer, me doy cuenta de que me salgo del tamaño del laboratorio, entonces ahí es donde les proponemos, los invitamos a que piensen qué variables en la física que están haciendo tienen para cambiar eso. Algunos optaron por poner el láser más rojo posible, ¿no? Con el lambda más alto para minimizar eso, y eso estuvo muy bien. Lo que digo no pasó es que podrían haber jugado con X para achicar el A. Si achican el A, D se achica, y entonces es más fácil cumplir con la condición de Fraunhofer, y estando a 2 metros ya recontra cumplían. Y por otro lado, agrego esto y termino, achicar el tamaño de la rendija, que de nuevo se lograba sacando esto de la punta, implicaba que este número iba a ser más chico, y por lo tanto la distancia entre las franjas en la pared iba a ser más grande, lo que facilita también observar los mínimos. O sea que uno gana por todos lados. Gana porque la distancia para cumplir Fraunhofer se achica, y gana porque la distancia entre las franjas se agranda. Y eso venía solo de jugar un poquito con esta ecuación que estaba dada y no quedarse con x igual a L. En la práctica en ningún lado decía que x era igual a L. Eso estaba tímidamente oculto para que ustedes jueguen con eso. Entonces, no estuvo mal que no lo hayan hecho, nadie perdió puntos en la corrección por eso, pero estaría muy bueno que cuando se enfrentan a un problema como el tamaño del laboratorio es más chico que la distancia de Fraunhofer que necesito, se cuestionen qué cosas de la práctica pueden modificar para cumplir esas condiciones. Como dije, había un grupo que tomó en lugar de 40, 15 centímetros, y eso lo llevó a una distancia interfranja de 125 en lugar de 700, como les daba el resto, y con esa distancia interfranja consiguieron, perdón, con esa distancia, con esa apertura de la ranura, consiguieron que la distancia interfranja sea 6 milímetros en lugar de menos de 1 milímetro, que es lo que resultaba si usaban x igual a L igual a 40 centímetros. Entonces, este grupo no discutió del todo por qué tomó 15, acá parece medio de repente 15, pero parece que yo creo que estaban haciéndolo a propósito por la discusión que hacen al final. Entonces, simplemente darles un ejemplo de qué cosas nos gustaría que ustedes se autoinviten a pensar cuando tienen un problema experimental, incluso en esta modalidad virtual, y dejo planteada la pregunta para que nos digan si esto que les estoy planteando en realidad requiere que uno tenga más tiempo para sentarse a pensar. Quizás muchos dicen, bueno, mira, yo hice la cuenta que me pidieron y seguí con la actividad que sigue porque no me daba el tiempo para ponerme a pensar cómo resolver esto de que la distancia era más grande que el laboratorio, y bueno, necesito más tiempo para pensar en estas cosas. O, no, bueno, está bien, la próxima lo pienso, no pasa nada. Cualquier caso, háganos saber cuál es la situación, así nosotros también tenemos margen de maniobra para adaptar la clase a que estas cosas surjan, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Bueno, y entonces yo lo que iba a hacer, sigo yo, ¿no, Darío? Sí, perdón, me acabo de dar cuenta que tenía el video apagado. No, todo bien. La- Igual estabas compartiendo la pantalla. sí,
pero les hablaba sin cara, perdón. Sí, la tuya era la 2.4, ¿no? También, la de Cristian la 2.2, Sí, ¿cómo que? solicitar para reactivar el audio. Está muteado, Cristian. ¿Estás acá? Estoy acá, estoy acá. Yo puedo hacer un comentario corto, no preparé un extracto de las cosas que vi, de la actividad en la cual se les pedía que eligieran algún equipo para medir alguna distancia. Había varios desafíos distintos de medir distintos tipos de distancias, desde tamaños de pelos, vibraciones de motores, distancias Tierra-Luna, distancias de una fábrica y demás. Y encontramos una variedad de cosas, desde respuestas muy cortas hasta bastante largas. Pero lo que encontramos es que tanto en las cortas como en las largas a veces faltaban algunas cosas. Lo que nos hubiese gustado, y en los que estaban bien, de hecho, lo que hacían era plantear el problema, decir cuál es la precisión, cuál es la latencia temporal o la velocidad con la que uno quiere medir algo, y después analizaban los equipos justamente con esos mismos parámetros. Y bueno, quiero tal precisión, tal rango dinámico, tal exactitud, tal velocidad de medición, y este equipo me lo provee. Algunos en ese sentido también fueron explícitamente a usar y mostrar cómo hay algún equipo comercial que sirve para eso, y otros que por ahí no encontraron un equipo comercial, dijeron, bueno, esta técnica puede andar. Lo que después también me encontré en alguna de las situaciones es como que quedaban como de algún modo por ahí varados en, bueno, encontré esto googleando, como por ejemplo en el caso de la medición de distancias entre autos que se están moviendo, y donde se proponía usar un medidor, un LIDAR, un medidor láser, y las opciones que había eran medidores láseres comerciales justamente para medir más bien distancia a una pared o distancias en cosas que están fijas, y en ningún momento se discutía cómo esa técnica, y por ahí no ese equipo en sí, pero con otro sistema podía ser, que de hecho es lo que se usa en muchos autos, son lidares dirigidos en distintas direcciones. Les voy a devolver después sus reportes con algún comentario más detallado a cada uno de los grupos, pero ese es el comentario general. Muy bien. Y vos, Rodrigo, tenías algo que comentar sobre la actividad 2.3. No, era un poco mezclado, ¿no? Porque eran más básicamente Sí, las dos sí, cosas. hice las dos, Lo de la claro. interfranja, sí, 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 está bien. Bueno, y les cuento yo un poco, digamos, lo que yo estuve mirando son los informes como más largos, que sería como el núcleo del informe, lo que sería el informe en la materia con asistencia no virtual. Así que extraje un par de cosas de los informes y las charlamos ahora. Compartir pantalla. Bueno, lo primero era lo que les decía. Quiero repetir un poco esto, si me deja. Ahí va. Uh-huh. Hola. ¿Ustedes ven la misma pantalla negra que yo? Sí. Ok. Bueno. Blanca. Bien. Me da miedo seguir tocando teclas. Bueno, ahí va. F5. Ok. La pregunta es esa. ¿Por qué usar regresión lineal
y no promedios. Supónganse que tienen el siguiente problema, digamos, para este tipo de casos, ¿no? Supónganse que yo tengo un láser que, digamos, de cierta potencia y yo le pongo adelante un plástico negro y le hace agujeritos. Entonces alguien me dice, bueno, medí el tamaño de los agujeros y hay una correlación entre el tamaño de los agujeros y la potencia del láser. Entonces yo voy y anoto, y tengo varias potencias, mido varias potencias, y para cada potencia después saco la hoja esa y la voy a medir y obtengo unos diámetros de los agujeros. Entonces mi jefe me dice, bueno, está bien, ahora avísame, yo necesito hacer agujeros de tal tamaño, decime qué potencia del láser tengo que poner. Bueno, entonces yo tengo una serie de datos, que son los valores de potencia del láser y el valor del diámetro del agujero que hizo. Entonces, el primer approach? Bueno, es decir, bueno, está bien, agarro, digamos, cada potencia me hizo un agujero. Entonces hagamos una especie de tasa digamos, de diámetro por miliwatt, digamos. Tantos micrones, tantos miliwatts me genera un agujero de tantos micrones. Y de esas tengo 10 medidas. O sea, puse una potencia y hice este agujero, puse una potencia y hice este agujero. Esta otra hice este. Y entonces, bueno, tengo una serie de promedios una serie de cocientes, digamos, que serían como micrones por miliwatt, es el diámetro por potencia. Y entonces calculo el promedio de eso, de estos 10 valores, que son los 10 cocientes. Estos que están acá son los valores, o sea, esta serie de valores graficados, que están acá, son en función de la potencia del láser, el diámetro del agujerito. Y bueno, los medí con cierto error. Como siempre, como hago bien las cosas, la potencia la determino bien mejor que el diámetro, y entonces tengo mucha incerteza en el eje vertical y no tanto en el otro. Bueno, calculo el promedio, que ese es un valor de ese cociente intermedio, y digo, bueno, entonces, ¿cuál es la predicción? Ahora pongo una potencia nueva, y entonces el agujero va a ser esa potencia nueva por ese valor promedio del K. Bueno, esta predicción es esta línea naranja que pasa por ahí. Está bien que, bueno, no está tan lejos, pero hay un sesgo enorme con esto. O sea, todos los puntos que están por arriba o sea, los puntos que están de más alta potencia están, en la estimación, están subestimados, y los que de bajas potencias están sobreestimados por esta línea, están por arriba de los puntos medidos. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, esto me da una relación digamos, con una especie de ordenada al origen cero, ¿no? Y esto claramente no pasaba así. Esta cosa no me minimiza la cantidad de errores. Yo lo que busco es algo que me minimice digamos, la suma de los cuadrados de la diferencia. Digamos, busco una recta o algún tipo de relación entre estos puntos que en todo el rango de las medidas que tuve minimice el cuadrado de la diferencia con respecto a esa curva de ajuste. Bueno, y si propongo un modelo lineal, bueno, eso es lo que se llama cuadrados mínimos o una regresión lineal. O sea, regresión lineal por cuadrados mínimos. Yo podría haber puesto que en vez del modelo sea una línea recta, podría ser no sé, una función, un polinomio. Bueno, entonces esta recta se ve que digamos, junta los puntos de una forma, los estima mucho mejor. O sea, esa cosa no tiene sesgo. Todos están medio alrededor de la recta esta. De hecho, si uno quisiera ver si el modelo que uno propuso, que era una relación lineal entre valores entre potencia y tamaño de agujero, para ver si eso cumple con esa relación lineal, uno a veces lo que puede hacer es restar, le resta a todos los valores medidos la recta. Y si eso, lo que tiene que dar ahí es un montón de puntos distribuidos alrededor del cero, algunos por arriba y algunos por abajo. O sea, hay tantos puntos por arriba de la recta como por abajo. ¿Cuántos? De tal forma tal que la diferencia de los cuadrados, o sea, la diferencia de los cuadrados me dé el mínimo. Así encuentro yo esta recta. Bueno, lo que se ve, que es lo que uno rápidamente ve con un gráfico. Uno lo podía ver antes de dibujar estas líneas, ¿no? Pero es tan más difícil de ver con una serie de valores tirados en una tabla, es que, bueno, en este caso hay una potencia mínima. Si yo, digamos, pongo menos de 8 miliwatts o algo así, se ve que no llego a hacer un agujero. Que eso es lo que no está tenido en cuenta en esta relación. ¿Está bien?
Hay veces donde yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, es, no hay una correlación entre las variables medidas. Por ejemplo, supongamos uno repite una medida, la misma medida todo el tiempo, y un día le da una cosa, otro día le da otra. Por ejemplo, ahí Darío me va a ayudar a lo mejor, sobre las medidas con el bosón de Higgs o ese tipo de cosas, esas medidas sobre eventos, donde uno tiene que obtiene un número del cual quiere inferir una propiedad, y digamos, eso tiene ¿cómo es? Una probabilidad de obtenerlo por día, digamos, y todos los días aparece alguno de esos. Entonces yo voy juntando esos datos, y esos datos son, lo que aportan es a una estadística. Ahí no estoy cambiando un parámetro, sino que todos los días obtengo un valor que yo creo que, digamos, tiene que tener un valor medio, y todos los días da una cosa ligeramente distinta. Entonces ahí lo que tengo que hacer es usar un valor medio y tratar de acotar la incerteza de otra forma. Uno dice, bueno, está bien, yo lo que puedo hacer es, si quiero, puedo seguir haciendo esto de los promedios y puedo llevar esto al cero, ¿no? Puedo trasladar rígidamente toda la estructura esta de puntos al cero. Y ahí, bueno, calculo cuál es la pendiente. Bueno, es cierto eso, pero para trasladarlo lo que tengo que hacer es restar, ¿no? Tengo que restarle a este, en X a esto le tengo que restar 12, más o menos. Y en Y le tengo que restar, bueno, ¿cuánto le resto? Porque esta medida tiene incerteza, esto podría haber estado mejor o peor medido. ¿Cuánto le voy a restar? El valor que medí, y tengo, o sea, me queda todo flotando a menos de la incerteza del primer valor. Bueno, eso, digamos, se puede hacer, pero tiene esa complicación, de donde yo le estoy asignando una característica especial a este punto. También lo podría hacer, o sea, correrlos todos, dejar siempre uno en el cero, ¿no? Así como repito esa operación, en vez de llevar el primero al cero, llevo este al cero. Y así con todos. Bueno, y entonces tengo que ponderar eso. Básicamente lo que hace cuadrados mínimos es tiene en cuenta las incertezas o las distribuciones de todos estos puntos. Bueno, eso es lo que, siempre que uno tiene un par de variables correlacionadas, conviene mirar qué es lo que pasa con por lo menos tratar de ver si la relación es lineal, o si el modelo es un modelo cuadrático o no lineal, tratar de analizarlo en función de ese modelo. Bueno, eso con respecto a una cosa más de fondo. Ahora pasemos a algunas cositas que estuvimos mirando en los informes. Por ejemplo, en este no tuve que borrar nada para ocultar identidades, porque así apareció. Entonces, esto sí, ténganlo o sea, para las próximas entregas esto tiene que estar bien, tiene que aparecer. O sea, un informe tiene que tener el nombre de los autores, el título de la entrega, algo que sea, que diga qué es lo que están haciendo. Bueno, acá está, sí, actividad 2.4. Y después una referencia, digamos, de qué materia estamos hablando, qué sé yo, si tiene una afiliación de dónde viene esto, y aunque sea una mini introducción al tema. Pero sobre todo los nombres. O sea, esto no está identificado. Yo sé que de dónde viene porque había un archivo que tenía un nombre, que el campus virtual me asignó el número de grupo porque es una cosa automática, una etiqueta automática. Pero si no, no sé de quién es. Y arranca, digamos, así, demasiado, o sea, directamente sobre qué es lo que hacen. No sé ni para qué, ni con qué objetivo, ni nada. Bueno, eso ténganlo en cuenta. Esto es como lo más, si se quiere, primitivo de toda esta corrección. Después, las siguientes cosas, acá hay algunas cosas que me gustaron. Por ejemplo, fíjense acá, digamos, esto es un extracto de un informe donde se incluye un poco de código. Está bien incluido, como en línea con el texto, y el fondo es fácil de leer, digamos, se queda claro que esto es código, y a veces uno lo que puede hacer es exportar digamos, una imagen, pero muchas veces las pantallas de estos programas escriben en blanco sobre fondo negro. Y bueno, eso está bueno para verlo grande o para verlo en una pantalla, pero si uno lo va a ver en papel, bueno, es medio un desastre. Ya estamos hablando de cosas bastante sutiles, pero digamos, este es un lindo formato como para presentar este código inmerso en el texto.
Acá hay otro ejemplo, creo que es del mismo informe. Es una linda presentación de figuras. Lo único, no tiene unidades. Pero eso no está bueno, hay que agregárselas. Pero, por ejemplo, en esta figura está marcada la zona de interés en amarillo. Digamos, las franjas se ve un poco lo que se quiere ver y está extractada un marco un poco más razonable, no está toda la imagen completa. Y acá al costado lo que se ve es, bueno, el perfil de esto que está acá, y entonces están identificados los puntos que el grupo usó para determinar la calibración. ¿Qué le cambiaría yo a esto? Bueno, le pondría unidades, y esta forma es un poco más estándar. En vez de poner un epígrafe, un caption que diga figura 2 y después un poco de texto en cada una, la forma más tradicional es esta, es mencionar cada uno de los paneles como A y B o lo que sea, y hacer un figure caption general para los dos, donde se refieren a esto y a esto. Yo les voy a presentar en algún momento de las clases que viene un trabajo, digamos, de una revista. En general, ustedes en los informes estos, como que no aprovechan, o sea, los informes estos, en general no se aprovecha mucho, no voy a personalizarlo, no se aprovecha mucho el espacio del caption. Y eso es una cosa que puede servir para más cosas. Por ejemplo, uno puede poner la descripción casi completa de un experimento, de un arreglo experimental en un caption. A veces hay abusos, pero si quieren, no es un mal ejercicio mirar un poco un paper de una revista internacional, aunque no se entienda nada del tema, mirarlo en el sentido de la estética o del formato, más que de la estética. Cómo están organizadas las cosas. Cómo están las figuras, o sea, los tamaños de las letras de las figuras. Si uno tiene un poco eso en la cabeza, después no tiene que ir a buscar, por ejemplo, o sea, es solamente mirarla y decir, bueno, en el paper ese estaba buena, y a mí, ¿por qué no se parece la que yo puse? Bueno, porque a lo mejor tiene la letra muy chica, o la tira de los datos es muy delgadita y no se nota. En este caso está muy bien eso. Y acá hay poca información acá abajo. Puede ser el caso de que en el informe haya poca información, pero los captions estos se pueden usar para poner un montón de información. Acá hay una tabla, por ejemplo, hablábamos de las tablas, que a veces los datos no aparecen de ninguna manera, ni como tabla ni como figura. Acá la tabla está muy bien, digamos, fíjense que hay espacio para poner muchas otras características acá. Por ejemplo, en esta tabla podría entrar la distancia, si uno tiene la calibración, esto entiendo que son las masas, acá dice, está bien explicada el caption, la distancia entre franjas en píxeles. Acá podría haber una columna que sea la distancia en milímetros ya calibrada, el tamaño de la rendija estimado, y así. Y bueno, ojo acá con las cifras significativas, ¿no? Hay 4 cifras significativas. Esto en realidad sería 30 más menos 13 o algo de ese estilo. Y claramente acá hay un problema con esta, ¿no? Este tiene un error gigantesco. Las otras están más o menos mal, pero no tan mal. Fíjense que las comparaciones, o sea, estas cosas tienen errores del 10%, y esto tiene un error del 30%. Otra vez, una figura que está, o sea, los gráficos están bien presentados. Una cosa de formato, ¿no? O sea, en general creo que Python cuando exporta le agrega un textito acá arriba, que no hace falta ponerlo. Alguien me dice si las preguntas son pertinentes a esto, o me aparecen cosas en el chat. Entonces, esto no hace falta ponerlo, porque la información que está acá, muy resumida, seguro que va a estar acá abajo. Bueno, y en este gráfico, este podría ir un poco más arriba a esta altura, y de nuevo, ya es bastante sutil, pero esto, lo que se usa tradicionalmente, es algo de ese estilo. O sea, es un caption general para las dos cosas, y esta figura un poco más grande. Un comentario sobre estilo también acá. Fíjense que ustedes, no sé si se llega a leer, dice desplazamiento en metros. Bueno, y entonces esto es 0,0004. Ahí está, o sea, las etiquetas de los números del eje vertical están llenas de ceros. Si en vez de ponerlo esto en metros, uno lo pone
en milímetros, esto es 0,4, esto es 0,05, o si uno lo pone en micrones, estos son 400, 350, son números más fáciles de ver a simple vista, y no llenan toda la escala de numeritos. Bueno, y esto, creo que es casi lo último. Acá, por ejemplo, en algún informe apareció, creo que es el mismo informe, o sea, un rejunte, no, perdón, rejunte es una palabra fea, digamos, un resumen de medidas en un formato que es un poco incómodo incluso para escribirlo. O sea, hay un montón de información que es redundante. Igual, tal cosa. Esto mismo se puede resumir en una tabla mucho más prolija y que tenga más información incluso. Por ejemplo, acá A00, esto, o sea, A00 no queda claro qué es, pero bueno, esto es el nombre del archivo, eso está bien. Entonces uno puede condensar todo esto en forma un poco más armónica, escribiendo menos o con una tablita. Todos los programas de edición tienen como templates para hacer tabla. Entonces en la primera columna acá puede estar el nombre del archivo, el tamaño de la rendija, que es la información de esto que está acá, también, ojo con las cifras, 3 cifras significativas, 4 cifras significativas en incerteza, 2 nomás, como mucho. 1, razonable. Y en la tercera columna el módulo de Yang, que bueno, es esto que está acá. O sea, trasladar esta columna acá. Lo mismo con esto, que estamos repitiendo delta z igual y repite o sea, en cada una de ellas, es cierto que uno puede hacer copy-paste, pero en cada una vez que uno hace copy-paste tiene que modificar los números que están ahí adentro. Si esto se pone en una tabla es mucho más simpático de leer y más fácil digamos, de escribirlo en sí. Creo que... Bueno, y cosas un poco más también de estilo. Esto está bien, un detalle adicional. Por ejemplo, esta es una imagen que está usada para, o sea, que es imagen utilizada para calcular la escala de píxeles por milímetro. No hace falta poner la imagen completa. Hay cosas, primero está girada, ¿no? Está claro que la mesa, o sea, la foto está rotada. Pero no importa mucho, porque la verdad que lo que le importa a uno es esto. Lo que yo pondría directamente es recortar esto. Ustedes ya saben seleccionar pedazos de fotos. Y entonces todo esto que está alrededor es medio inútil. Y de hecho hay cosas que se ven medio torcidas, etc. Uno lo que puede hacer es dejar esta imagen, la que está en el recuadro naranja y nada más. Y lo mismo acá, esto es o sea, el tamaño de la hoja es más o menos esto. Fíjense que acá, bueno, por cómo está seteado el estilo del látex, digamos, el figure caption ocupa todo el ancho de la hoja. Y ni siquiera es todo el ancho, la hoja era más ancha. La figura es chiquita, y entonces es medio como que queda espacio desperdiciado. Pero justamente en esta imagen, donde lo que importa es la escala horizontal, porque yo lo que quiero es buscar los píxeles, esta figura, no hay ningún problema en estirarla. No estirarla como voy a hacer yo ahora, que estira los números y los deforma, pero la figura en sí puede ser mucho más ancha que alta. Entonces, esta hoja podría estar reemplazada por esto. O sea, acá yo puse el recorte de la imagen anterior y para la parte de interés, donde se ve un poco, acá se ve dónde estaba la mancha del patrón de difracción y yo uso esto para calibrar. Está todo junto en la misma imagen. Y esto es lo que decía, esta imagen, o sea, esta figura, puedo hacer que sea más ancha. O sea, estirarla asimétricamente no tiene sentido porque no me sirve para nada subir en esta dirección. Yo lo que quiero es llenar un poco de espacio y así de paso aprovechar resolución visual. Entonces acá queda todo más separado, es más fácil de medir y esto, digamos, queda más armónico en la hoja. Y después hay, bueno, estas cositas. Bueno, cosas que me gustaron. Está muy bien acá elegido el formato de la hoja. Un solo epígrafe yo pondría. A, B, C y D, lo ponemos las letras acá en los rincones. Y se mandan acá sobre figura 3. Imagen es tal cosa, A es tal cosa, B es tal otra, C es tal otra, D es tal otra. Estas dos imágenes están bien, o sea, están buenas, porque están marcando acá, por ejemplo, está anotada la figura tridimensional y uno elige un par de, digamos, líneas donde yo voy a elegirlo, o sea, voy a sumar sobre todo esto para generar el perfil que está acá abajo. Bueno, el problema que tiene esta imagen, acá faltan unidades, ¿no? Y está todo medio al límite de lo visible. Esta es una linda imagen, pero por ejemplo la línea
de la figura, o sea, la línea con la que se unen los puntos, es muy delgada y está todo como súper sutil. Casi que ni se... Bueno, de hecho yo con esta impresión y compresión que hice ni lo veo, pero cuesta mirar estos números. Pueden ir mucho más grandes. Y lo mismo acá. La hoja está muy bien usada, los contrastes quedaron buenos, está bien recortado el perfil y están muy lindas las imágenes. ¿Yo qué le agregaría a esta imagen? Por ejemplo, una etiqueta donde diga qué archivo es. O sea, yo al tipo le voy a mostrar algo con eso, bueno, estos son de acá vinieron estas cosas. Incluso pueden ir, por ejemplo, en lo mismo. Acá se puede sobreimprimir en la figura y ya. Y acá de nuevo también faltan unidades. Acá las unidades se pueden poner píxeles o se puede poner en el eje, en el caption. Las unidades son píxeles. Bueno, y eso es un poco todo. Muchas cosas son de formato, pero ayudan un poco a mirar. Y lo que sí, pónganle nombre y título a la actividad cuando arrancan. Tiene que tener como una especie de micro carátula. Richie, Sí. no les quiero sacar más tiempo por si tienen consultas, pero lo que mostraste de la recta me recordó algo que me gustaría mostrarles. Creo que en 5 minutos hago el comentario. Y es esto que ven en pantalla. Ajá. Estos puntos fueron particularmente elegidos para cumplir ciertas condiciones. Y son una muestra clara, evidente y realmente muy linda de por qué hay que mirar los datos y plotear los datos y no calcular un promedio como mostraba recién Richie, O sin incluso saber qué una está recta. pasando. Exacto. Fíjense estos datos. Si a estos datos le calculan el promedio en I a los datos, todos tienen el mismo promedio en I. O sea, agarran los valores en I de cada par y le hacen el promedio en I, todos dan lo mismo. Si hacen el promedio en X, o sea, el promedio de las coordenadas X, también todos dan lo mismo. Si ajustan con una recta, que es la que ven acá en azul, todos dan lo mismo. Y si le calculan el famoso R de la correlación, todos dan lo mismo. Ahora, al ojo no le da todo lo mismo. Es evidente que en algunos de estos casos, el modelo que estoy usando para ajustar los datos no es una buena representación de lo que pasa. Imaginen entre este y este. Este se parece de alguna manera a lo que mostró Richie recién. Pero acá, esto pide a gritos que uno le agregue a este polinomio un término cuadrático, por lo menos. Sin embargo, si uno no mira. lo fuerte de... Perdón. Sí, si uno no mira eso. Si uno no mira y le hace un ajuste lineal a estos datos, da lo mismo que este. Y está claro que acá hay algo más que decir. Y da lo mismo que este y lo mismo que este. Los cuatro tienen las mismas propiedades estadísticas y son radicalmente distintos. Y agrego un comentario un poco para dejarlo como disparador, no para charlar ahora, si no se nos va la charla en la clase en devoluciones. Pero el R, el famoso R que tantas veces se usa para hablar de cuán bueno es el ajuste, da lo mismo en los cuatro, porque el R no requiere de hacer ningún ajuste. O sea, el R es una propiedad de los datos y no del ajuste. El R no es una medida de cuán bueno es el ajuste. Eso es algo que muchas veces se ve como, bueno, el R me dio cerca de 1, entonces está bien el ajuste. Bueno, estos datos tienen todos el mismo R. Y no me dirían que los ajustes son todos igual de buenos. Bueno, tienen todos el mismo R, porque el R es una propiedad de los datos y no del ajuste. No importa la recta que le tiré arriba, el R lo puedo calcular sin ajustar ninguna recta. Así que no habla de cuán buena es la recta para representar esos datos. No quiero abrir esa discusión ahora. A los que les interesa esa discusión pueden, no sé, dejar en el chat un comentario. Me gustaría entender un poquito más de por qué el R no es una medida de bondad de ajuste y después lo charlamos. Pero lo que sí quería era poner sobre la mesa esta situación. Y para los que quieran leer más sobre esto, se llama Cuarteto de Anscombe, y lo pueden googlear y van a encontrar más información. De hecho, acá están los valores que da. La media de las variables en X dan todas 9, el promedio en X da siempre 9, el promedio en Y da siempre 11. La varianza, eso no lo dije, o sea, la dispersión de estos datos en Y y la dispersión de estos datos en X es la misma en los cuatro. Y todos ajustan
con esta recta. Sin embargo, está claro al ojo que no son lo mismo. Nada más, cuarteto de Anscombe. Ese es el nombre que tiene este ejemplo.